En política hay una idea que es fascinante, y es que a veces ganar es el primer paso para perder. Y bueno, eso es justo lo que parece estar pasando en el escenario presidencial de Chile. Aquí, la candidata que llegó en primer lugar en la primera vuelta, Janet Jara, se enfrenta a un panorama increíblemente complicado para la votación final. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La paradoja que vamos a desglosar aquí. ¿Cómo es posible que la candidata con más votos esté en realidad en una posición mucho más débil que su competidor, José Antonio Kast? Bien, vamos a sumergirnos en los detalles para entender cómo se llegó a este punto. Para entenderlo todo, vamos a seguir esta ruta. Primero, esa victoria paradójica de Jara. Luego, la rapidísima reacción de la derecha. Veremos el peso del voto de castigo, el cambio en las prioridades de la gente, la lucha por el significado del 2019 y, al final, cómo queda planteada la contienda definitiva. Empecemos por el corazón del asunto, la victoria de Janet Jara, porque a simple vista los resultados parecen claros, pero en la política chilena de hoy, los números solo cuentan una parte de la historia. A ver, veamos los números fríos. Jara, con un 26.8%, supera a Kast, que obtiene un 24%. Es una ventaja de menos de 3 puntos. Y es justo aquí, en esta diferencia tan pequeña, donde nace toda la paradoja. Porque para una segunda vuelta, esa base de partida es peligrosamente estrecha. Y de hecho, revela una debilidad de fondo. Y esto ilustra a la perfección lo que se conoce como una victoria pírrica. La fuente describe el triunfo de Jara como semi-amargo, y creo que es la descripción perfecta. O sea, se gana la batalla, pero se queda en una posición muy complicada para ganar la guerra. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué su posición es tan frágil? Y la respuesta es que carga con un doble peso. Por un lado, es la cara visible del gobierno actual, un gobierno con una imagen muy desgastada. Y por otro, su militancia en el Partido Comunista, que sigue siendo un factor que genera resistencia en un segmento importante de la sociedad. La oposición, hay que decirlo, supo capitalizar esto de una manera implacable. La campaña de Kast se construyó sobre una idea muy simple, pero potentísima. Janet Jara es Gabriel Boric. Al hacer esto, transformaron la elección por completo. Ya no se trataba de Jara contra Kast, sino de un plebiscito sobre la gestión del gobierno actual. Y mientras en el equipo de Jara celebraban esta victoria con sabor a poco, al otro lado del tablero político estaba pasando algo decisivo. La derecha, que parecía fragmentada, demostró una capacidad de reacción formidable. Para entender su movimiento, primero hay que ver la foto inicial de esa noche. El voto de la derecha estaba repartido entre 3 figuras, Kast, Evelyn Matthey y Johannes Kaiser. Sumados ya eran una fuerza importante, pero, claro, competían entre ellos. Pero entonces, en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, el panorama cambió por completo. En cuestión de horas, lo que era una derecha fragmentada se convirtió en un bloque monolítico. Matthey y Kaiser, sin dudarlo un segundo, se pararon al lado de Kast. Y de repente, la matemática del balotaje cambió drásticamente. La derecha consolidó un piso de más del 50%, un movimiento de ajedrez político rapidísimo y letal. Pero esperen, que la noche tenía otra sorpresa. Franco Parisi, un candidato que capitaliza todo el descontento, se llevó casi el 20% de los votos. Y esto lo que demuestra es que existe un electorado gigante, muy enojado, que no responde a la lógica de izquierda o derecha, sino que simplemente quiere castigar al poder de turno. Y aquí es donde la matemática se vuelve, abrumadora. Si sumamos los votos de los 3 candidatos de derecha más los de Parisi, la cifra llega a un impresionante 70%. El desafío para Jara ya no es solo político, es aritmético. Y los números, por ahora, no están de su lado. Bien, pero ¿de dónde viene tanto enojo? ¿Cuál es la raíz de este voto de castigo tan masivo? No es solo una sensación. La fuente detalla razones muy específicas que explican la profunda desilusión con el gobierno actual. Es que se juntó todo. Fue una tormenta perfecta. Primero, las grandes promesas que surgieron del estallido social de 2019, que para muchísima gente nunca se cumplieron. Segundo, el fracaso del proceso para crear una nueva constitución que quemó una cantidad enorme de capital político.
Y a eso se le suma una crisis de seguridad cada vez más palpable y finalmente una economía estancada que golpea el bolsillo de la gente. Y Kast en su discurso de victoria lo resumió todo en una frase. No dijo, le gané a Jara, dijo, la oposición derrotó a un gobierno fracasado. Con eso, enmarcó la elección no como una competencia de candidatos, sino como un veredicto a una gestión. Todo este malestar provocó un cambio tectónico en las prioridades del país. La conversación pública dio un giro radical, alejándose de los grandes proyectos de transformación y volviendo a las preocupaciones más fundamentales y urgentes. Miren esta comparación, porque es clave. Si en 2021 el debate era sobre cambio social, sobre una nueva constitución, hoy las palabras que resuenan en todas partes son orden, seguridad y estabilidad económica. Es un cambio de era en las preocupaciones de la gente. Y los datos que sostienen esta ansiedad son durísimos. Un 63% de la población nombra el crimen y la violencia como uno de sus principales temores. Sumado a eso, el 45% de los hogares, o sea, casi la mitad del país, dice que el dinero no le alcanza para llegar a fin de mes. Y para rematar, un increíble 72% de la gente tiene alguna deuda. Este es el cóctel de miedo e incertidumbre económica en el que el mensaje de la derecha encontró un eco tan potente. Pero para entender la dimensión real de lo que está en juego, hay que ir más allá de los candidatos. Esta elección es, en el fondo, la batalla final por el significado del evento que partió en dos la historia reciente de Chile, el estallido social de 2019. Por un lado, está la narrativa original de 2019, la del despertar social, la idea de un pueblo demandando dignidad y un nuevo pacto social. Esa fue la bandera que llevó al poder al gobierno actual. Y lo que hizo Kast la noche de la elección fue una jugada maestra de comunicación política. Tomó la palabra despertar y la resignificó por completo. Su frase, esta noche Chile sí despertó, pero despertó de verdad, es una declaración de guerra cultural. Él está diciendo que el verdadero despertar no es el de la protesta, sino el del orden y la seguridad. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al balotaje, a la contienda final. Ya no es solo una elección entre dos candidatos, sino entre dos interpretaciones del pasado reciente y dos caminos pero muy distintos para el futuro de Chile. Entonces, el escenario queda así de claro. Por un lado, Janet Jara, que tiene la tarea titánica de defender a un gobierno impopular y de reencantar a una base que se siente desilusionada. Y por el otro, José Antonio Kast, que llega con el viento a favor, con toda una derecha unificada detrás y con un mensaje que sintoniza perfectamente con la ansiedad que se respira en el país. Lo que se decida en esta segunda vuelta marcará el próximo capítulo del país. Y la pregunta que queda flotando en el aire es inmensa. ¿Está Chile a punto de cerrar el ciclo de inestabilidad que comenzó en 2019? ¿O, por el contrario, está a punto de reabrirlo con una fuerza completamente nueva?